Es un privilegio una vez más poder compartir el mensaje de la preciosa palabra de Dios en esta mañana. Quiero que me acompañes a la escritura, al libro de Efesios capítulo 2. Para este día el Señor nos dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La Biblia nos dice que somos salvos, salvados, rescatados por su amor, por su gracia, por su favor, porque no lo merecíamos. Pero la Escritura nos da algunos principios, bases y fundamentos de lo que es haber sido rescatados, haber sido salvados. Dice el versículo 1 que Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos, cuando estábamos sin salvación, cuando estábamos sin ninguna oportunidad de vida eterna, Él se entrega por nosotros para que pusiéramos nuestros ojos en Él y, poniendo nuestra confianza en Él, pudiéramos tener esa vida eterna. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, dice la Escritura. ¿Por qué estábamos muertos? Porque estábamos llenos de pecado por nuestros delitos. Y cuando vamos a la Escritura, podemos entender que tener un delito, estar en pecado, no es nada más que transgredir la ley. Una persona comete un delito cuando transgrede la ley, incumple la ley, falsea la ley, cambia la ley, no cumple la ley. Los mandamientos, ordenanzas, principios, estatutos. Cuando no se cumple, eso se le llama delito. Y normalmente cuando hay un delito, casi siempre hay una penalidad. Y alguna penalidad es penalidad de muerte. Los pecados son aquellos que practicamos cuando hacemos lo que desagrada a Dios. Eso es pecado, hacer lo que desagrada a Dios. Entonces la Biblia dice que Él nos salvó para que ya no vivamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nuestra manera de vivir debe cambiar. Y entre los principales delitos está el estar lejos de Dios. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la palabra de Dios me dice que no hay ni uno que sea bueno. Todos pecamos de una u otra manera. Lo más triste es que dice no hay quien entienda. Y muchas veces la gente no quiere creer, no acepta y no entiende por más que tú le expliques. No hay quien busque a Dios, dice el consejo de Dios. La gente está afanada con muchas cosas menos por buscar a Dios. El no buscar a Dios también es un pecado. La gente corre al trabajo, la gente corre a la diversión, la gente corre a pasear, la gente corre al shopping, al descanso, la gente hace mucho, pero la gente no busca de Dios. También dice que algunos se desviaron, algunos caminaban bien, algunos hacían lo correcto, pero se desviaron. Y dice que se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice la Biblia, no hay ni siquiera uno. Hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad, pero no conforme la voluntad de Dios. Y si no hacemos la voluntad de Dios, entonces no es bueno. Hacer las cosas a nuestra manera,
Ceder a nuestros deseos, a los deseos del corazón. ¿Cuáles son los deseos del corazón? Lujuria, inmoralidad, adulterio, fornicación, avaricia, borracheras, mentira, engaño, robo, tacañería, egoísmo, hechicería, brujería, malas palabras, maledicencias, orgullo, altivez, etc. Muchas cosas que están en la Biblia que al Señor no le agradan. Pero muchas veces hacemos lo que a nosotros nos agrada o lo que nuestra carne o nuestros deseos dicen y no lo que Dios quiere. Luego dice la Escritura, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Mucha gente dice ser salvada, pero su vida no ha cambiado en nada. Sigue en lo mismo de siempre. Deseo por el mundo. En lo que vivíamos, dice, habla de tiempo pasado. Es decir, que no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. No podemos seguir viviendo como si fuéramos creyentes, viviendo a la manera del mundo, haciendo lo que el mundo hace. En lo que vivíamos, en lo que hacíamos en otro tiempo, dice la Biblia. Y dice la Biblia que antes seguíamos la corriente de este mundo. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué hace el mundo? La gente está más pendiente a lo que dice el mundo. El Instagram, el Facebook, el YouTube, los noticieros, los medios, la gente. La gente no ha cambiado. Dice ser creyente, dice ser hijo de Dios, pero no hacen lo que a Dios le agrada. Y en eso todos tenemos que examinarnos día a día si hacemos lo que le agrada al Señor o seguimos haciendo lo que a nosotros nos agrada y nos gusta. A veces no entendemos que estamos, como dice la Escritura, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué hace el mundo? La gente está alejada del propósito de Dios y de lo que dice la palabra. La gente está convencida que lo que hace es correcto y es aceptable delante de Dios. La gente no está viviendo en Dios o para Dios. Seguimos la corriente de este mundo. De pronto en cada ciudad, en cada nación, en cada pueblo se vive algo distinto, una experiencia distinta, una ideología distinta, una idiosincrasia distinta, pero aún así la gente sigue la corriente de este mundo y no vive conforme a la palabra. Sigue la corriente de este mundo. La corriente respecto a la fe. La fe para algunos ya no es Cristo, sino la ciencia, la tecnología, lo que dice todo el mundo, pero no es lo que dice la palabra de Dios, el consejo de Dios. Hoy día predomina mucho la religión, y religión significa vivir una experiencia espiritual a mi manera. Esa es la religión de cada quien hoy día. Viven conforme a lo que quieren, una espiritualidad prestada, falsa, que no va conforme a los principios y la palabra de Dios. ¿Cuál es la corriente de este mundo con respecto a las finanzas, con respecto a la familia, con respecto al gobierno? Mucha gente tiene su mente contaminada, mucha gente tiene su mente pervertida, mucha gente tiene su corazón distraído en lo que la corriente de este mundo está ofreciendo, pero desconocen los principios, fundamentos que Dios estableció en su palabra. Entonces nos adaptamos a lo que el mundo ofrece, a lo que es fácil. Es más fácil para algunos adaptar el mundo que adaptar la palabra a sus vidas. Dice la Escritura, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ahora, ¿cuál es el príncipe que gobierna en este mundo? En cada nación, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada corregimiento. ¿Cuál es el príncipe que gobierna? Y más, si los que gobiernan son hijos de desobediencia, personas que no son temerosas, no conocen la verdad, no viven la verdad. El príncipe de la potestad del aire, de lo que se está moviendo en todo lugar. ¿Qué predomina en estos tiempos? ¿El temor? ¿Qué predomina en estos tiempos? ¿El amor por la ciencia?
el amor por el dinero, el amor por los deseos de este mundo. Veo tanto cristiano enredado en las cosas del mundo, haciendo lo que el mundo hace, entretenido, cuando Jesús dejó todo para venir y obedecer al Padre, cuando Jesús dejó todo para venir y hacer la voluntad del Padre, cuando Jesús dejó aún su trabajo, lo que estaba haciendo, para obedecer al Padre, para dar a conocer a otros el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Y los cristianos los que son hijos de Dios, debieran estar predicando o hablando del reino de Dios, pero están entretenidos con paseos, con fiestas, con ministerio, con redes, con tantas cosas que no hizo Jesús. Como Jesús deberíamos estar en las calles, como Jesús deberíamos estar dándole amor al prójimo, preocupándonos por los necesitados. Si cada creyente se propusiera hacer lo que hizo Jesús, este mundo hubiera sido transformado ya hace mucho tiempo y el Señor ya nos tendría en la ciudad esa que es celestial, hermosa, preciosa y eterna. Entonces a veces no entendemos que estamos enredados por el príncipe que opera en los hijos de desobediencia. Aquellos que practican adulterio, codicia, avaricia, aquellos que son prepotentes, que tienen amor por el mundo, por los deleites. La gente está más pendiente a lo que dice la ciencia, las redes, que a lo que dice la palabra. Aún personas que se dicen ser creyentes están más pendientes de lo que dicen las redes, de lo que dice el mundo, de lo que hace el mundo y no de lo que dice la palabra. Hemos perdido la dirección, el rumbo y estamos más pendientes de lo que dicen los hijos de desobediencia. La palabra nos dice que cuando somos salvos por gracia, ya no vivimos en los deseos de nuestra carne. Ya no vivimos haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Porque antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que hacer lo que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando soy salvo, no debo vivir como todo el mundo vive. No debo depender de lo que el mundo dice o hace. Debo depender de su palabra, de su consejo, de su dirección. Puedes llamarme ortodoxo, ortopráctico, legalista, fanático, pero es lo que dice la palabra de Dios. Si no vivimos conforme la palabra, no somos salvos, no hemos sido rescatados. Somos hijos de desobediencia. Hacemos lo que el mundo dice, hacemos lo que hacen los hijos de desobediencia. Te invito hoy a que medites en estas palabras. ¿Haces lo que dice la palabra o estás pendiente de las redes y de la ciencia? ¿Estás pendiente de lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, o de lo que dice todo el mundo en todas partes? ¿Amas al Señor con todo tu corazón o sigues amando el mundo? ¿Sigues amando tus deleites, los deseos de tu corazón, los deseos de tus ojos? ¿En verdad fuiste salvo? ¿En verdad eres salvo? ¿De verdad fuiste rescatado? Te pregunto hoy. Yo me hago esa pregunta y cada día lucho y me esfuerzo por vivir en la gracia que es en Cristo Jesús, alejándome de mis delitos, alejándome de mis pecados, alejándome de la corriente de este mundo, no haciendo caso a los mandamientos de los hijos de desobediencia y viviendo conforme a la palabra. Espero este mensaje llegue a lo profundo de tu corazón y le pido a Dios que este mensaje quebrante lo más profundo de tu ser para que empieces a vivir en la palabra, conforme a la palabra y no conforme a lo que hacen y dicen los hijos de desobediencia, los cuales tendrán la condenación eterna, según dice la palabra. Son hijos de ira. Dios te bendiga. Se despide tu amigo Franco Lagos. Bendiciones.